En una época donde las mujeres no tenían voz, no se les permitía ir a las universidades. Y si no habías nacido en una cuna bien posicionada, tu futuro no era prometedor precisamente, 3 hermanas lucharon por hacer lo que más les apasionaba, que era escribir. Pese a que las sombras de las desgracias y la muerte persiguió a la familia Bronte desde muy pronto, ellas consiguieron que sus obras perduraran a través de los siglos. Y aunque en el momento de la publicación de estas tuvieron que hacerlo bajo seudónimo, porque en aquel momento era más fácil publicar siendo hombre que siendo mujer, hoy sus obras son clásicos de la literatura inglesa. Y es que Cumbre Borrascosa, Jane Eyre o La inquilina de Wilfred fueron obras rompedoras para la época y que suscitan a día de hoy muchas preguntas acerca de esta familia tan peculiar. Y es que a raíz del estreno de la nueva película Cumbre Borrascosa, que en este vídeo no vamos a entrar de si es una adaptación más o menos fiel a la obra o lo que pretendía la directora, Emily Bronte, su obra y toda su familia están de actualidad. Pero realmente, ¿quién fue Emily Bronte? ¿Y su familia? ¿Qué influencia tuvo Howard y la muerte de su hermana de manera prematura en sus obras? Hoy hablaremos de la familia Bronte y los orígenes que llevaron a las hermanas a ser una grande novelista y la tragedia que las rodeó a lo largo de toda su historia. Yo soy Maca y en este canal hablamos de curiosidades de la historia, de la mitología, leyendas y enigmas que a día de hoy todavía no tienen respuesta. Si te gustan estos temas te invito a que te suscribas y me acompañes a curiosear. Para poder adentrarnos bien en el universo de la familia Bronte, lo primero que tenemos que hablar es de su padre, Patrick Bronte. Era de origen irlandés y humilde. Estudiaría en la escuela hasta los 16 años. Después de ese momento consiguió trabajo como maestro, con el que conseguiría ahorrar un poquito con la intención de terminar sus estudios. Y es que acabaría terminando sus estudios en la Universidad St. John College en Cambridge. Esto es todo un logro dado sus orígenes tanto por ser irlandés como por ser de una cuna pobre. Después de acabar su estudio se ordenaría como sacerdote de la iglesia anglicana. En 1812 conoció a María Branwell con 29 añitos. Se enamoran y en ese mismo año, en diciembre, se casa. Del matrimonio nacerían 6 hijos, 5 mujeres y un varón, que serían María, Elizabeth, Charlotte, Emily, Anne y el varón Branwell. Branwell era considerado tanto por su padre como por sus hermanas la promesa artística de la familia, aunque esto vamos a ver que no llegaría. En 1820 a Patrick lo nombran rector de Howard, un pueblo desolado de los páramos de Yorkshire, así que la familia al completo hará la maleta y se mudará a Howard. Allí será donde pasen la mayor parte de su vida la hermana, donde crearían su mundo de fantasía y las obras que han perdurado a lo largo de los años. Patrick, si bien sentía un profundo amor por sus hijos, tanto sus hijas como su hijo varón, era de carácter recio y conservador. Educaba a sus hijos con mucha rigidez. Como ya hemos comentado, Patrick tenía todas las esperanzas en su hijo Branwell. Patrick quería que su hijo fuera todo lo que él no había sido, un gran artista. Invirtió muchísimo tiempo y dinero y prácticamente todos los recursos que tenía en darle a Branwell esta educación. Aunque era un hombre férreo con sus hijas, no las dejó de lado y no las descuidó. Y algo que resulta un poco llamativo para la época es que le inculcó el amor por la lectura, las fomentaba a debatir entre ellas mismas en asuntos de actualidad, ya que le daba a leer las revistas y los periódicos de las noticias que había en ese momento. Y además era muy permisivo con su afición a la escritura. Para aquella época era muy paradójico que se diera esta situación, y más viniendo de un padre tan férreo y estricto como era el caso de Patrick. Pero bueno, tenía sus puntos no convencionales. Y es que inclusive llegó a regalarle a su hija Charlotte un cuaderno de escritura. Pero las desgracias de la familia no tardaron en aparecer. En el año 1821, María Branwell, la madre de familia, fallecería. En muchas fuentes citan que fue de cáncer. En algunas citan un cáncer digestivo y en otras un cáncer de útero. De una manera u otra, la madre falleció y esta muerte marcaría profundamente a la familia. Y es que la hermana menor, que era Anne, tenía escasamente 1 año cuando esto pasó. Cabe mencionar también que cuando María Branwell murió, la tía Elizabeth Branwell, que era la hermana de María, se mudó a Howard para hacerse cargo del cuidado del hogar y de la crianza de sus sobrinos. Y es que esta mujer era soltera y este era el papel que la sociedad le reservaba. En ese momento los hermanos se educaban en casa, con las lecciones de su padre y algunas cosas que le iba enseñando su tía. Llegado un momento, Patrick se da cuenta de que esto no es suficiente, sobre todo para sus hijas, y decide que es hora de mandarlas a un colegio. Si bien no consideraba lo mismo para Branwell, él se pasó la infancia en su hogar con las lecciones de su padre, decidió mandar a sus hijas mayores a Cobham Bright. Primero mandó a María y Elizabeth y unos meses después a Charlotte y Emily. Esta etapa marcaría duramente la vida tanto de Charlotte como de Emily.
y serviría de precedente para luego entender sus obras. Y es que era una escuela terrorífica, muy rígida, donde las obligaban a rezar durante horas, sin haber tomado bocado y bajo un frío que helaba a las niñas. En esta escuela sufrían humillaciones y castigos espeluznantes, como podían ser azotes con una vara de madera. Por si fuera poco, las mataban de hambre, y es que la comida escaseaba, era de pésima calidad y encima no se manipulaba con higiene, por lo que las intoxicaciones eran el pan de cada día. Además, las hermanas Bronte eran de las menores que residían en ese momento en la escuela, siendo el objeto de las burlas del resto de compañeros. En el caso de Charlotte, la burla venía porque tenía una fuerte miopía y necesitaba acercarse muchísimo los escritos a la cara para poder leerlos bien. Así que encima que Charlotte, la pobre, pues no veía bien, se reían de ella. La hermana ingresaría en la escuela en el año 1824. Al año siguiente, María y Elizabeth enferman gravemente y se marchan de la escuela hacia Haworth, donde por desgracia fallecerían. El 6 de mayo de 1825 fallece María y el 15 de junio lo hará Elizabeth, del mismo año. Y es que fijaros si era dura esta escuela, que cuando María enfermó de tuberculosis, nadie se ocupó de su salud, sufrió un trato humillante en los salones desangelados y fríos de la escuela, pero es que si te parecía poco denigrante, nadie avisó a Patrick de que su hija estaba gravemente enferma. Y ya no solo estaba enferma María, también estaba enferma Elizabeth, así que las dos partieron a casa a fallecer. Primero la muerte de su madre, el horror vivido en Covent Bright y después la muerte prematura de sus hermanas mayores marcó profundamente a Charlotte y Emily. Haber sufrido y haber sido testigo de todas estas desdichas alimentó el conocimiento en la hermana acerca del dolor y la injusticia, que también se ve reflejado en sus obras. Charlotte se inspiró en este colegio y en su propia experiencia para describir el colegio Longwood, que aparece en su primera novela publicada, Jane Eyre. La personalidad de Emily quedará todavía más marcada. Y si de por sí era una niña que se aislaba, a partir de este momento tomaría un carácter taciturno, no se expresaba apenas, y si tenía que decir algo, lo expresaba a través de su pluma. Tras la muerte de sus dos hijas mayores, Patrick se dio cuenta de que este colegio estaba en pésimas condiciones y sacó de inmediato a Charlotte y a Emily. Decidió devolverla a Haworth, donde él mismo continuaría con su educación con la ayuda de la tía Elizabeth. Durante los años siguientes, los niños no salieron prácticamente de Haworth, solo para dar paseos por los páramos. Allí era donde recibían las clases de sus padres, cosían, leían, debatían y sobre todo escribían. No tenían contacto con el mundo real más que a ellos mismos. Se limitaban a pasear por los páramos sombríos y desolados alrededor de su casa. La compañía era ellos mismos, su padre, su tía y los cientos de libros que se reunían en su casa. Patrick le daba libre albedrío con ellos. No le importaba cuál leyeran, ni si eran sus hijas o su hijo el que lo hacía. Los niños estaban aislados y sumidos en el dolor de afrontar todas las pérdidas que tuvieron en escasos años. Así que se refugian en la escritura, y más concretamente en la creación de mundos de fantasía. Y es que por pareja crearon dos mundos de fantasía, y la inspiración vino a partir de unos soldaditos de madera que tenían de juguete. Charlotte y Branwell crearon Angría, mientras que Emily y Anne idearon Gondal. Estuvieron muchísimos años escribiendo crónicas de estas dos sagas, que entre ellas iban relacionando. Esto lo escribirá en pequeños libros con una letra diminuta que habría que usar una pluma para poder leerla. Crearon reinos que eran bárbaros y luminosos, apasionantes y violentos. Eran mundos estructurados social, jurídica, históricamente, con festivales, asambleas, luchas de poder. No les faltó detalle en la creación de estos mundos. Y es que para estos niños no había límite en su imaginación. Para los niños estos mundos de fantasía eran mucho más reales que la propia vida que vivían en Haworth. De los cuadernos escritos se conservan casi un centenar de las crónicas de Angria, pero por desgracia no se conservan de la saga Gondal. El futuro para la hermana no se presentaba especialmente alentador, y es que eran jóvenes inteligentes, cultas, de carácter orgulloso y sobre todo pobre. En aquella época la cosa se ponía muy difícil para una mujer y más en estas condiciones. Los trabajos a los que podían aspirar eran de maestra o de institutriz. Tampoco se les permitía el acceso a las universidades para poder estudiar, así que las posibilidades para una mujer decente eran estas. Las tres hermanas, Charlotte, Emily y Anne, en algún momento de su vida ejercieron estas profesiones.
durante más o menos tiempo y con mejor o peor experiencia. En esta familia, el único que se planteaba de artista era Branwell. Esperaban de él que se llegara a convertir en un gran escritor o pintor, pero eso no ocurriría jamás. Branwell era propenso al poco esfuerzo y además al consumo de ciertas sustancias. Aunque era un muchacho inteligente y talentoso, como el resto de su hermana, no llegó nunca a culminar su desarrollo profesional. Se vio inclinado por la pintura, un poco presionado por su padre, y así se trasladó durante un tiempo a Londres para estudiar en la Royal Academy of Art, pero a la que finalmente no asistió, desperdiciando los pocos recursos y el tiempo que le había otorgado su padre para terminar su estudios. Ya en 1831, cuando Charlotte solo tenía 14 años, fue enviada al colegio Ruth Gea. Este viaje marcaría profundamente la vida de Charlotte. Lo primero por el miedo arrastrado de su anterior experiencia marchándose de casa, que acabaría con el fallecimiento de sus dos hermanas mayores y todo el trauma acumulado por las humillaciones y vejaciones vividas en esa escuela. En este colegio también sufriría humillaciones por su físico, sus problemas de vista, inclusive por su ropa porque no iba tan a la moda como el resto de las internas. En ese colegio estuvo durante un año como alumna y después decidió regresar a Inglaterra con su hermana para seguir estudiando con ella en casa. Pero en el año 1835 a Charlotte la llamarían para trabajar en esta misma escuela. La contratarían como maestra. En esta ocasión se decidió que Emily la acompañara para poder terminar su estudio, ya que no tendrían que pagar nada por la estancia de Emily, ya que ese cobro saldría del sueldo de Charlotte. Charlotte odiaba la escuela, el trabajo y solo quería dedicar su tiempo a escribir. A sus 20 años decidió enviar algunos de sus versos al poeta Robert Southey. El artista le contestó que eran buenos, pero que la literatura no puede ser el objeto de la vida de una mujer y no debe de serlo. A los 22 años, Charlotte, derrotada y hundida, vuelve a Haworth. En algunas fuentes se cita que en este momento Charlotte sufrió una crisis nerviosa, abandonó la escritura, lo pasó realmente mal, y es que cuando uno no encaja en un sitio, por mucho que lo intente, no es su lugar. Emily también será contratada en esta escuela cuando termine sus estudios. Igual que Charlotte, pues no le gustaba mucho el trabajo, la verdad. Para Emily su vida se convirtió en una pesadilla. Y a sabiendas de que su padre no vería bien que abandonara el trabajo, decidió hacer lo que mejor sabía, que era dejar de hablar y dejar de comer. Así pasó un tiempo en el que su salud se vio muy debilitada y finalmente tuvo que ser enviada de vuelta a casa. Emily, con 20 años ya, decide que es hora de trabajar por ella misma y sola. En un principio esto le supone un drama, queda paralizada por el miedo, pero lo consigue. Consigue salir de Haworth y se traslada a Low Hills, donde trabajó durante 6 meses como maestra. Pero para ella era imposible estar sin escribir. Y uno de los problemas de esta época es que no se veía bien que una mujer estuviera escribiendo, básicamente. Debía hacerlo de noche, cuando no estaba trabajando. Esto ocasionó que, otra vez, por la falta de sueño y buena alimentación, la salud de Emily quedara muy debilitada, temiéndose inclusive por su integridad. Así que finalmente, pues decide mandarla de nuevo a Haworth. En 1842, Charlotte y Emily viajarán hasta Bruselas para ingresar en un internado privado donde aprender y perfeccionar su francés. Aquí ocurriría un hecho trascendental para Charlotte y es que por primera vez se enamora. En concreto de Constantin Heber, que era el director de la academia. De Heber le atrajo que por primera vez en su vida un hombre cualificado e intelectual le daba sus atenciones y le hacía caso. Le hacía sentirse inteligente y escuchada. Lo que nos gusta a todas, vamos. Pero Heber se convertiría en su primer amor no correspondido. Charlotte y Emily son grandes maestras, así que dan clases de inglés y música a cambio de sus clases de francés. Mientras que Charlotte estaba encantada con todo lo que estaba viviendo en la academia, Emily no lo soportaba. Nuevamente, Emily estaba fuera de su burbuja, y es que no soportaba ni la ciudad, ni el trabajo, ni mucho menos al director, en el que pronto se percató de los sentimientos de su hermana y de cómo ésta había dejado de prestarle atención a ella para prestársela a este hombre. Con el fallecimiento de la tía Elizabeth, las hermanas tuvieron que volver a Haworth y ya Emily se negaría a volver a Bruselas y no saldría ya más de Haworth. Emily decide quedarse definitivamente al frente del hogar familiar y del cuidado de su padre y de su hermano. En este momento
Anne, la hermana menor, comienza a trabajar como institutriz con una familia en York. Esta experiencia la marcará también, como vemos reflejado en su primera obra. Pero volviendo a Charlotte, ella decidió volver a Bruselas en busca de su amado. Pero este no le correspondía. Pese a que le daba buenos consejos literarios, le prestaba atención, pues él no estaba enamorado de ella. La esposa de Heber se dio cuenta de los sentimientos que tenía Charlotte hacia su marido. Hizo todo lo posible por separarlo. De esta manera, Heber dejó de hacerle caso, de prestarle atención y de darle consejos. En la imaginación de Charlotte, todo esto era culpa de su mujer, porque Heber sí estaba realmente enamorado de ella. De esta manera le escribe cartas y cartas que nunca obtienen respuesta. Y es que Heber, conforme llegaban estas cartas, ni siquiera las abría, las tiraba directamente a la basura. Hoy en día se conservan porque la esposa de Heber la rescató de la basura y la guardó. Pasado un tiempo y dándose cuenta de que realmente Heber no estaba enamorado de ella, pues Charlotte decide volver a Inglaterra con su hermano. En este momento será cuando escriba la novela El profesor, pero esta obra no verá la luz hasta después de su fallecimiento. En 1846 llegó el momento definitivo para las hermanas, y es que en un alarde de pasión y euforia decidieron publicar un libro con un conjunto de sus poemas de las tres hermanas, que se titularía Poemas. Eso sí, bajo seudónimo, ya que en la época pues era muy difícil que le publicaran a tres mujeres solteras que vivían en mitad de unos páramos desolados. O sea, la cosa estaba complicada, ¿sabéis? Lo harían bajo los nombres de Curris, Ellis y Action Bell, manteniendo las iniciales de cada nombre y el apellido. Esta publicación, por desgracia, no tuvo ningún éxito. Y es que al parecer solo se vendieron un par de ejemplares de este libro de poemas. En una de las fuentes que he consultado para hacer este vídeo, he encontrado que alguien, una persona que compró el libro, sí le encantaron las poesías y se hizo fan de ellas, le escribió y les pidió un autógrafo firmado, que al parecer es el único documento o papel en el que aparece la firma de los tres hermanos Bell. No sé qué veracidad tiene esto, pero me resultó muy curioso. Pese al fracaso que tuvo este libro, Poemas, en aquel tiempo, la poesía de Emily ha sido reconocida como una de las mejores poesías de ese siglo y sigue siendo muy admirada. Pero este fracaso no desanimó a las hermanas, ya que se lanzaron de lleno a la creación de sus grandes obras. En el año 1847 se publicaron las principales obras de las tres hermanas. La primera fue Jane Eyre, de Charles, publicada con el seudónimo de Curren Bell. Tuvo muchísimas críticas, pero estas críticas hacían que aumentaran las ventas. Por tanto, tuvo mucho éxito. Y es que esto lo podemos extrapolar al día de hoy. Todo lo que se hace viral por polémica, al final acaba teniendo muchísimo éxito. Y es que Jane Eyre escandalizó a la sociedad de la época al abordar las pasiones de la protagonista. Este libro yo no lo he leído por el momento porque ahora mismo ha sido mi descubrimiento de la familia Bronte. Pero si cumple borrascosas, ahora mismo está en el top de los libros que yo me he leído en toda mi vida. Jane Eyre va a caer muy pronto y es que sé que me va a encantar. De verdad, lo prometo. Después se publicaría Agnes Grey, de Anne. Esta obra está basada en una institutriz victoriana de bajo nivel material y moral para la época. Es considerada un relato de amor y humillación. Tampoco lo he leído, pero también le tengo muchas ganas, lo siento. Y por último, llegamos a Cumbre Borrascosa. Ese libro que ha hecho que yo me interese tantísimo por el universo Bronte, quiera leer todo lo que se publicó de las hermanas y yo ahora mismo cogería una maleta y me iría a Haworth a verlo todo, no te engaño. Páramo incluida. Fue descalificada por la crítica, tuvo muy mala acogida por parte de la sociedad, pero es que esta obra tiene una intensidad de sentimientos, los personajes me parecen brutales, hay un amor tóxico, cruel, maligno, tú acabas el libro enfadada con los protagonistas, por así decirlo. No es la típica obra de romance de la época que tú te enamoras de esos protagonistas igual que el amor, no. Tú lo único que sientes es que no quieres que se vuelvan a ver en la fucking vida. Me columpié un poco aquí. Y es que al leerlo se puede sentir ese componente de odio. No lo sé, pero a mí me ha encantado. Y es una obra que, si no te la has leído, por favor, léela. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Pero claro, todo esto en el siglo XIX, pues como que no gustó a la crítica y fue muy duramente juzgada. Que el estilo de Emily es cruel, salvaje y se aleja por completo del estilo que imperaba en las obras de la época. Cumbre Borrascosas cayó en el olvido durante muchísimos años, hasta que pasado ya un tiempo, muchos críticos comenzaron a preguntarse y a cuestionar la procedencia de esta obra. Y es que se preguntaban cómo una joven tan aislada emocionalmente y geográficamente, que nunca se había enamorado o se había casado, tenía estos profundos conocimientos
conocimiento de las motivaciones y deseos de un hombre. Y es que la pregunta era muy clara: ¿cómo una mujer había sido capaz de crear semejante historia de amor, pasión y toxicidad? Durante un tiempo se dudó de la verdadera autoría de esta obra. ¿Quién eran los hermanos Bell? Si eran 3, si era 1 o quién se escondía detrás de ellos. Hasta que las hermanas se cansaron y Charlotte y Anne emprendieron un viaje a Londres, donde estaban sus editores. Allí se presentaron y dijeron: mira, nosotras somos las autoras de esto. Y chimpum. También lo harían en nombre de su hermana Emily, ya que ella pues no salió de Haworth. Ella se quedó allí. Y es que no podemos olvidarnos de las desgracias en esta familia. Y es que en el año 1848 la muerte llamó a la puerta de la familia Bronte. Branwell murió de tuberculosis. Se la diagnosticaron de manera tardía, ya que debido a sus adicciones pues no había hecho mucho caso de los síntomas y cuestión. Llegaron tarde. No se trató a tiempo y acabó falleciendo. Pero en estos últimos meses que vivió Branwell, Emily se convirtió en su sombra. Ella lo cuidaba y lo acompañaba hasta sus últimos días. Así Emily acabó también contagiada de tuberculosis. Pero Emily se negó en rotundo a que la viera ningún médico. Tampoco insistió en quedarse en la cama o que la cuidaran y la asistieran. Ella era taciturna y no la sacabas tú de ahí. Se fue debilitando poco a poco. Para andar tenía que apoyarse en las paredes y un rato antes de morir accedió a que la visitara un médico para complacer a su familia. Pero esto ya llegaba demasiado tarde y lo único que pudo hacer el médico fue certificar su muerte. Emily murió a los 30 años, sin ver su libro convertido en un clásico de la literatura inglesa. Anne fue la última en caer en la enfermedad. También se vio afectada por tuberculosis. Y si te preguntas que por qué había tanta tuberculosis en aquella zona, al parecer Haworth no estaba muy bien construida y las aguas fecales y aguas sucias, en vez de bajar, subían. Y estaba pues todo un poco contaminado, sucio, y ya os podéis imaginar la situación. Anne consiguió publicar una segunda obra, La inquilina de Will Fell, una obra sumamente audaz en su idea y que se le considera la primera y más completa novela feminista. Pero un año después de publicar esta obra, caería enferma de tuberculosis. A diferencia de Emily, Anne sí decidió hacer todo lo posible por curarse. Los médicos le recomendaron que vivir cerca del mar le ayudaría en la enfermedad y a recuperar su salud. Así, Anne, Charlotte y una amiga de esta emprendieron su viaje hacia el mar. Llegaron hasta Scarborough, donde, por desgracia, Anne falleció a los 29 años de edad. Al menos murió feliz y contenta por haber conseguido ver el mar y dar un último paseo con su hermana. Es la única de la familia Bronte que no descansa en suelo de Haworth, ya que fue enterrada en este lugar donde murió. Así Charlotte quedó sola, sin ninguno de sus hermanos. Volvió a Haworth, donde todavía vivía su padre, que paradójicamente fue el último a morir con más de 80 años. Se dedicó a la literatura, llegando a convertirse en un personaje famoso y reconocida por grandes autores de la época. Publicó otras tantas novelas que las dejo todas en el comentario fijado por si os animáis a leer a la familia Bronte y en especial a Charlotte, que es quien tiene más obras publicadas. En el año 1850, Charlotte decidió reeditar Cumbres Borrascosas. Y es que este libro era poco valorado para lo que ella consideraba y quería mantener viva la obra de su hermana. Revisó y suprimió algunas partes de la obra. En una fuente he encontrado que lo hizo para hacerla más pequeña y que en lugar de 3 volúmenes fuera 1 y la edición de este pues fuera más económica y a los editores pues le interesara más el negocio. Y en otras que la adaptó un poco a la época. Así que desde el año 1850 hasta el año 1963, la versión que corrió por el mundo y fue objeto de numerosas traducciones no era la de Emily, era la de Charlotte. Pero en este año ya por fin se publicó la versión de Cumbres Borrascosas que había elaborado Emily, su autor. En 1854, Charlotte se casa. Después de una vida de no querer hacerlo y rechazar hasta 3 propuestas de matrimonio, finalmente se casa con Arthur Bell Nichols, que era el coadjutor de su padre. Pero como si de una maldición se tratase, Charlotte enfermará de tuberculosis, falleciendo el 31 de marzo de 1955, unos días antes de cumplir los 39 años y estando todavía embarazada. Y así fue el final de la familia Bronte. El fin de 3 hermanas novelistas muy talentosas que son admiradas a través de los siglos con obras muy importantes. La historia de unos niños aislados del mundo en mitad de la nada, pero que su imaginación y la creación de su mundo de fantasía no les hizo dejar de soñar. En la actualidad, Haworth es un museo con múltiples visitas al año. Y es que pese a todas las desgracias que rodeó a la familia Bronte, las 3 hermanas dejaron un gran legado literario. Queda muchísima información por dar de esta familia. Se podría hablar durante horas de todo ello, de todo el camino que recorrieron
pese a sus cortas vidas, porque murieron muy jóvenes, pero en este vídeo quería hacer un breve resumen del camino que habían recorrido sus vidas. Tengo que reconocer que soy de las que ha leído por primera vez Cumbre Borrascosa a raíz de la nueva película. Yo antes de ver la película quería saber cómo era el libro. Y lo veía tan aclamado, tan querido y tan recomendado que sí o sí tenía que leer. Me he enamorado, no te voy a engañar. Ha sido una gran lectura que he amado y sufrido. Y os la recomiendo muchísimo. Por el momento no he visto la película, pero como os dije antes, no voy a entrar en debate de ella porque para eso no es el vídeo. El vídeo era para que conocierais un poco los orígenes de esta familia y si os interesa más, pues podáis seguir investigando. Y probablemente haré vídeos más detallados de la vida de las hermanas, en las que inculcaré más porque de verdad que hay muchos acontecimientos, trabajo y cosas que se han quedado en el tintero por no hacer un vídeo de 17 horas. Si tienes alguna información extra interesante que añadir a este vídeo, déjala en comentarios y curioseamos entre todos. Déjame tu icono si has llegado hasta aquí, que me hace muchísima, pero muchísima ilusión verlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más a curiosear. Espero que tengas una semana muy bonita y muy curiosa y nos vemos en el siguiente vídeo.